En este video les hablaremos de la Segunda Guerra Mundial, que se dieron en los años 1939 a 1945. Las causas de la Segunda Guerra Mundial se desarrollaron en el periodo de entreguerras de 1918 a 1939. La primera causa fue la crisis de 1929 y la depresión de los años 30. La segunda fue la paz impuesta a los vencidos tras la Primera Guerra Mundial, que dio lugar a un sentimiento de humillación y revancha. El desarrollo y auge de los movimientos totalitarios, fascismo en Italia, nazismo en Alemania, régimen imperial en Japón, con su política agresiva de expansión territorial. La crisis de las democracias occidentales, Francia y Reino Unido, que adoptaron una política de apaciguamiento en vez de optar por un enfrentamiento contra el régimen nazi. El terror al expansionismo soviético por Europa. Los antecedentes de esta guerra fue la Noche de los Cuchillos Largos. La Noche de los Cuchillos Largos u Operación Colibrí fue una purga que tuvo lugar en Alemania entre el 30 de junio y el 2 de julio de 1934, cuando el régimen nazi llevó a cabo una serie de asesinatos políticos. Se puede incluir dentro del marco de actos que realizó el Partido Nacionalista Obrero Alemán para apoderarse de todas las estructuras del Estado alemán. El segundo antecedente fue la Noche de los Cristales Rotos en 1930. Otro fue la invasión de Japón a Manchuria. La invasión de Italia a Abisinia. La invasión de Italia a Albania. Y la remilitarización de Renania. Después de esto, vienen los pactos y acuerdos entre los países mencionados. En primer lugar está el Anschluss. Fue el acuerdo propuesto por Alemania y Austria de llevar a cabo la unificación en ambos países durante el periodo de entreguerras. También está el Pacto de Acero, firmado en 1939 entre Alemania e Italia. Tenía como objetivo comprometer a ambas potencias a apoyarse mutuamente en caso de guerra. Italia no lo respetó tras la declaración de guerra. Está el Pacto de Múnich. Fue propuesto y firmado por Alemania, Italia, Francia y Gran Bretaña en la ciudad de Alemania de Múnich el 29 de septiembre de 1938, con el fin de poner fin al conflicto germánico checoslovaco. También está el Pacto de No Agresión. Fue firmado en Moscú por Ribbentrop y Molotov en presencia de Stalin. Ambos países acordaron no atacarse ni independientemente ni en alianza con otros países, etc. Estos fueron los acuerdos entre dichos países. Ahora vienen las declaraciones de guerra. Después de asegurar la neutralidad de la Unión Soviética con el Pacto de No Agresión entre Alemania y la URSS, Alemania desató la Segunda Guerra Mundial con la invasión de Polonia el 1 de septiembre de 1939.
Gran Bretaña y Francia respondieron con la declaración de guerra contra Alemania el 3 de septiembre. Italia, miembro del Eje, dentro de la guerra en junio de 1940. Desde el 13 de agosto hasta el 31 de octubre de 1940, la aviación nazi atacó a Inglaterra en la campaña conocida como la Batalla de Inglaterra. Japón bombardeó Pearl Harbor, Hawái. Los Estados Unidos inmediatamente declararon la guerra a Japón. El 11 de septiembre, Alemania e Italia declararon la guerra a los Estados Unidos. El 29 de abril, Hitler se suicidó. Berlín fue capturado por las fuerzas soviéticas en mayo de 1945 y los alemanes se rindieron el 7 de mayo de 1945. En agosto, la guerra en el Pacífico terminó, poco después de que los Estados Unidos usaran bombas atómicas en las ciudades de Hiroshima y Nagasaki, matando instantáneamente 120,000 civiles. Japón se rindió formalmente el 2 de septiembre. La Segunda Guerra Mundial resultó en aproximadamente 55,000 millones de muertos en el mundo. Esta fue nuestra presentación de la Segunda Guerra Mundial.